La noche que los militares se enfrentaron con demonios. En el año de 1997 debí presentar mi servicio obligatorio en una región bastante alejada de la capital y muy peligrosa en términos de orden público en aquel entonces. Era una gran brigada con más de 7,000 hombres, pero en las afueras de esta había pequeñas bases que custodiaban el lugar. A estas se les llamaba puestos avanzados de combate, PAC. Tras completar la instrucción correspondiente, a muchos nos asignaban a uno de estos puestos para finalizar ahí nuestro servicio militar. Quienes llegaban a estos lugares ya debían ser antiguos, como se les dice en el argot militar. Dejo esto en claro para establecer que en el momento que fui asignado ahí, ya era un soldado con entrenamiento y más de un año en el ejército. El lugar estaba a poco menos de 1 kilómetro de la brigada. Ahí éramos 9 soldados, un dragonte y un cabo o sargento. En el puesto había 2 centinelas, así como trincheras y la garita, que era el nombre que le dábamos. La garita era el puesto que menos nos gustaba, tanto porque daba hacia la zona boscosa como porque en noches frías se escuchaban ruidos extraños y se veían animales grandes volando en el aire, además de risas que parecían provenir de las copas de los árboles. Mis compañeros decían que eran brujas, otros comentaban que eran los delincuentes, que tenían un pacto con Satanás y nos enviaban demonios para mantenernos asustados. Yo llevaba 2 meses ahí y aunque me había tocado aquel puesto, nunca había visto ni escuchado nada extraño. Sin embargo, aquella noche me tocó el turno de 12 a 3 de la madrugada en la garita. Llegué faltando unos 10 minutos y noté que mi compañero al que iba a relevar se veía bastante nervioso, miraba hacia los árboles con evidente temor. Pensé que tal vez había consumido alguna sustancia alucinógena, algo muy común en aquel lugar. Sin embargo, al acercarme, me señaló los árboles y me dijo que en aquel bosque estaba el demonio, que él lo había escuchado reír. Le pregunté si no podría ser el enemigo, a lo que me respondió que no, que éste saltaba de árbol en árbol. Me quedé intranquilo en mi puesto, no porque creyera en lo del demonio, sino porque pensaba que podrían atacarnos. Como ya mencioné, aquella era una zona roja, según dictaba el gobierno. Casi era la 1 de la madrugada, cuando escuché la risa que mi compañero me había mencionado. Sin embargo, esta no provenía de la copa de los árboles, sino que estaba frente a mí. No era un demonio, era alguien que avanzaba directamente hacia mi puesto de seguridad. Tal como indica el protocolo militar, grité bastante fuerte para que no hubiera dudas de que ahí había un puesto militar. ¡Alto al santo! Grité con fuerza y autoridad. Quienes han presentado el servicio saben que es un santo y seña, que se cambia cada 24 horas y todo aquel que pertenezca a esa brigada debe conocerlo. Es la manera de prevenir el disparo a un compañero. Al pronunciarlo, escuché de nuevo la risa. La primera había sido de hombre, pero esta parecía femenina y bastante misteriosa. Escuché susurros, aparentemente de un hombre y una mujer. En ese momento pensé que en verdad el enemigo estaba entrenado. Grité de nuevo, ¡alto el santo! Esta vez con una voz chillona y asustada. Sabía que con ese tono no ahuyentaría al enemigo, pero debía seguir las normas. De pronto, un gran ventarrón sopló con fuerza y las dos voces pasaron a ser una docena o más. Nos atacaron, no había duda. Quité el seguro de mi fusil y me dispuse a disparar al enemigo, un enemigo que hasta el momento no había visto, pero estaba dispuesto a dispararle cuando lo viera frente a mí. Pero no eran hombres armados como lo pensé, eran algo así como murciélagos o aves negras. Chillaban tan fuerte que me hacían doler los oídos y me atacaban con sus garras. Sin embargo, al pasar muy cerca de mi cara, se podía notar que tenían rostro de personas. Oh Dios mío, pensaba en mi interior. Sé que suena a una locura, pero era lo que veía. Esa especie de murciélagos tenía rostros, rostros de personas. Disparé al aire, intentando desvivirlos, buscando apartar esos demonios de mí. De pronto, toda la brigada reaccionó. Cada soldado ahí debía tomar posición de combate en el puesto asignado por su comandante. En pocas palabras, se creó un caos, una reacción militar en masa. El primero en llegar al lugar donde yo estaba fue mi dragonante, seguido de mi cabo.
Yo había disparado todo el proveedor de mi fusil y estaba como enloquecido, tratando de sacar el segundo de mi cartuchera para seguir disparándole a la nada, a la noche, a la oscuridad, a las copas de los árboles. Pero para mi sorpresa, ahí solo estaba yo, gritando que nos atacaba el demonio. Creí que esto me traería un castigo militar, el cual consistía en un incremento físico bastante prolongado. Para mi asombro, me remitieron al dispensario. El dictamen médico fue que estaba perturbado. El resto de mi servicio militar lo pasé sin hacer nada en la brigada, sentado o leyendo el periódico. Mis compañeros y comandantes me miraban con recelo, me veían como a un loco. Unas semanas después, en ese mismo puesto, un centinela disparó indiscriminadamente, al igual que yo, asegurando ver al demonio, con la diferencia de que este iba a tres de sus compañeros cuando intentaron detenerlo. Aseguraban que su mirada estaba perdida, veía a lo lejos, no miraba a ninguno de ellos, como si no los viera. Este no corrió con la misma suerte que yo, fue a parar a la cárcel. Yo por mi parte terminé mi servicio y volví a mi vida normal, sin ninguna perturbación, solo con esta experiencia en mi mente que nunca olvidaré. Estoy seguro de que esa noche vi a varios demonios,